Bueno, gracias Israel por tu presentación, profesor Israel Bendit, por compartir su conocimiento y la experiencia brasileña. Gracias a la doctora Isabel, a la doctora Susa Branford, al doctor Dennis Kim. Ahora pasamos a la segunda parte de nuestra presentación. Vamos a ver la experiencia argentina para ver la prueba de mutación en el laboratorio. ¿Es posible configurar nuestras propias instalaciones? Isabel, ¿querrías poner las diapositivas? Y mientras que carga las diapositivas, Isabel, mientras pone sus diapositivas, quiero decirles al público que también pueden involucrarse utilizando la función del chat, la mano virtual, pueden hablar en el idioma que quieran porque vamos a ser interpretados. Isabel va a hablar sobre cuándo y cómo buscar las mutaciones de BCR a BL1. Entonces, muchísimas gracias a todos y a la ICMLF, a la Fundación ICMLF, por coordinar este evento y permitirnos intercambiar nuestro conocimiento. Hablaré sobre las mutaciones, el análisis de mutaciones. Sabemos que hay varios mecanismos moleculares de resistencias a los inhibidores de tirosina quinasa en los pacientes con leucemia mieloide crónica, pero nos vamos a concentrar en la proteína BCR-ABL1 durante esta conferencia. Como sabemos, la transcripción entre el cromosoma 922 modifica el gen P210 y modifica el transcripto y codifica la proteína P210. Queremos que la doctora, por favor, ponga en modo presentación. Ahora sí. Muy bien. Esta proteína es una tirosina quinasa que hace proliferación, pero cuando esta proteína es suprimida por el inhibidor de TK, ocurre en una conformación especial. En la proteína hay mutación y el inhibidor de tirosina quinasa no puede bloquear el sitio y la proliferación aumenta y la resistencia también a la tirosina quinasa. Entonces, hay evidencia de mutaciones en BCR-ABL1 en esta proteína en la secuencia de ADN en los pacientes con respuestas insatisfactorias. Y podemos ver aquí que estas mutaciones fueron detectadas por Sanger, secuenciación de Sanger y en secuenciación de próxima generación en la sangre. Y es por esto que, bueno, porque por esto tenemos que realizar esta prueba y tenemos que saber que un resultado positivo no siempre es un indicio de cambio terapéutico. Además de por qué tenemos que verificar estas mutaciones o investigar el perfil de mutación, tenemos que pensar en cuándo hacer la prueba, cómo realizar la prueba y qué hacer con la información luego de ello, ¿no? Entonces, si vamos al cuándo, porque confiar a nivel de transcripto en la escala internacional, el análisis de mutación tiene que ser considerado en casos de no haber logrado las respuestas moleculares esperadas en diferentes puntos de tiempo, el mes 3, 6 y 12,
cuando el MMR o la respuesta molecular se pierde de 0,1. Aquí tenemos que ver los puntos donde tenemos que estar alertas y sugerir el análisis molecular o el análisis mutacional. Pero antes de la prueba mutacional tenemos que reconfirmar por remuestreo. ¿No? Si fuera necesario reconfirmar. Otra recomendación de cuándo buscar mutaciones es, se indica cuando hay una falla y una alerta durante el tratamiento con TKI, primera o segunda línea, de acuerdo con las recomendaciones de la LNE, o cuando el paciente muestra una recidiva, luego del trasplante de células madres halogénicas, si la mutación fue detectable antes del trasplante. Pero la prueba de mutación no se indica en el diagnóstico, en la falla después de TFR, excepto si no se logra el MMR entre los 3 y 6 meses después de recomenzar el tratamiento con el inhibidor, y también en los pacientes con BCR-ABL de 1 según la escala internacional superior a 0,1. Bueno, en cuanto al tratamiento con TKI de tercera línea y más allá, se debería considerar si no hay mejora de respuesta luego de 3 o los 6 meses y si se empeora la respuesta. Y otra cosa que tenemos que considerar tiene que ver con el monitoreo secuencial de la mutación. Y puede ser útil en caso de mutaciones de bajo nivel, de significancia clínica dudosa, desconocida, o en caso de que no haya mejora como respuesta después del switch de TKI. Entonces, ¿cómo mirar? ¿Qué plataformas? Hay, por ejemplo, Untarget, como la secuenciación de Sanger o NGS, que pueden detectar muchas mutaciones en la región, en el dominio, en el transcripto que estamos testeando, pero hay otras pruebas alternativas en mutaciones diana, como PCR oligoespecífico, el ensayo de masa y la PCR digital. Podemos diseñar un panel, ¿no?, de mutaciones accionables predefinidas que se pueden investigar. La secuenciación de Sanger y NGS son las mejores opciones para testear todas las mutaciones en estos casos. Hay otras recomendaciones como dominio ABL TKD recomendado mínimo en el dominio de tirosina quinasa, quiero decir. Tenemos que verificar resistencia al asciminib fuera de la región o el dominio de TKD. Tenemos que tener en cuenta también estas mutaciones que pueden ofrecer resistencia a diferentes TKDs, y tenemos que pensar en las mutaciones en la configuración INCIS o INTRANS que ponen en evidencia las mutaciones compuestas o diferentes clones, en el caso del INTRANS, en configuraciones INTRANS. Y también tenemos que recordar que para asciminib
hay una lista provisional de mutaciones y hay que completarlas. Aquí pueden ver un gráfico que muestra muchas mutaciones en el dominio de quinasa, de BCR-ABL1 y predicción de ineficacia del TKI en el caso de estas mutaciones. Muy bien, la plataforma recomendada NGS está recomendada para la mutación, ¿no? Detección de mutación, pero ahora está muy limitada, ¿no? La técnica está muy limitada para los países en desarrollo. La SS fue el escrinio, el cribado estándar de oro recomendado en 2011 y hoy en día es aceptable cuando NGC no está disponible o no es accesible. La PCR digital es un cribado de muy buen nivel, de primer nivel muy bueno para la detección específica, es un método rápido y tenemos que considerarlo también. ¿Y qué hacer y qué no hacer con la información? Tenemos que recordar que el resultado de mutación positivo se da en más del 15% y que debe conducir a un cambio inmediato de tratamiento. Pero cuando el resultado es positivo en menos del 15% detectado por NGC o PCR digital, cuando hay un resultado de mutación positivo inferior al 15%, entonces el tratamiento se puede cambiar si la mutación se reconoce que confiere resistencia a TKI, si no se reconoce como recurrente en leucemia mieloide crónica, LMC, hay que confirmar o hacer una nueva muestra. Y con relevancia clínica desconocida, no se necesita cambio terapéutico inmediato. Muy bien. Comenzamos con Denis. En nuestros centros hacemos Sanger sequencing, pero también vamos a habilitar otras pruebas. Probablemente vamos a poder detectar entonces mutaciones a muy más bajo nivel. Una vez que la detectamos, ¿qué hacemos? Necesitamos más datos para guiarnos y ver qué hacer. Podemos adoptar las mismas reglas. Si no tenemos una mutación, bueno, pero si la detectamos más del 15%, ¿qué hacemos? Un número más alto. Tenemos que cambiar el tratamiento, hacer un switch basado en la sensibilidad. Estoy de acuerdo. Si no es una advertencia, si es una falla, lo que detectamos a Siminib, tenemos que prestar especial atención a estos casos y hacer un monitoreo más frecuente. Entonces, muchísimas gracias. ¿Usted qué nos dice? Bueno, yo estoy de acuerdo con sus comentarios porque Isabel nos trajo una línea general muy interesante. Yo creo que la secuenciación es una buena técnica y sigue siendo muy utilizada. La secuenciación de nueva generación tiene más sensibilidad, pero también tiene algunas trampas y hay que validarla en función de todos estos
niveles bajos cuyo significado aún no sabemos. Los puntos principales es garantizar que uno entienda lo que se está abordando y se puede identificar qué mutaciones son las importantes. Y de hecho, nos llegan mensajes de todo el mundo preguntando cuál es la importancia de eso. Yo diría que en algunos casos hay que considerar apenas las mutaciones específicas. Israel, nosotros en nuestro laboratorio utilizamos solamente la secuenciación Sanger para intentar identificar a las mutaciones y si el paciente no responde, a lo largo de 12 meses, nosotros seguimos y hacemos la prueba de mutación. Si no es así, nosotros hacemos sencillamente el seguimiento del paciente, porque nosotros tampoco no tenemos a muchos inhibidores en Brasil. Tenemos para la primera línea de tratamiento imatinib y o dexatinib. No tenemos esta gran posibilidad. No tenemos ni lotinib ni promatinib. O sea, hay una escasez de inhibidores aquí. María Rocío mencionó un mensaje sobre cuál es el dominio que tenemos de estas directrices, cuando surja una variante nueva. Y entonces la pregunta es del chat. ¿Qué hay directrices que se pueden seguir si se encuentra una variante nueva en el BCR, en el dominio de quinasa? Ustedes en el dominio quinasa, creo que es realmente importante garantizar que lo que uno está viendo no es una variante heredada benigna. Y si la frecuencia está cerca del 50% o 100%, es importante certificarse de que no ha sido heredado. Y si no ha sido heredado, yo creo que es importante validar el resultado, solicitar otra muestra, repetir la prueba para que se certifique que, que el resultado es ese. Y bueno, si es un BCR-ABL, puede ser una nueva mutación resistente a la quinasa. Y creo también, yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Susan, porque siempre que uno ve una nueva mutación, uno tiene que certificarse. Y creo que el mejor modo es repetir la PCR. Y otra cosa, hay, después de estas novedades y de estos desarrollos, ahora vemos una nueva etapa. Y entonces el límite de detección es importante y hay que certificarse de que, de que nosotros estamos en ese nivel del ciclo. Y también hay que certificarse si la mutación está dentro de el grupo que se está estudiando, y también hay que desarrollar y certificarse sobre las mutaciones que son resistentes. Hay que certificarse cuáles son en cada caso. Excelente respuesta, Isabel. Usted puede seguir. Y yo estoy de acuerdo que hay que verificarse, comprobar que la mutación inédita no es heredada, y claro que lo principal son las mutaciones in sis, pero no hay guías aún para esta situación. Y entonces lo que hacemos es consultar a los expertos para verificar
la proveniencia de esa nueva variante. Bueno, seguimos, Isabel. Vamos a ver el panorama de Argentina hoy. Es mi país, somos 46, perdón, 46 millones de habitantes y hay 23 provincias, una ciudad autónoma, Cava, y aquí vemos con el número de habitantes, 3 millones de habitantes en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es nuestra capital. Aquí vemos una escala de dónde está la localización de los laboratorios. La mayor parte de ellos o todos ellos están en la parte superior del país, el norte hasta el medio oeste. Pero tenemos tenemos buen método de sistemas de transporte para llevar las muestras y los laboratorios siguen la escala internacional. Vemos aquí cómo es el sistema argentino de salud en en este cuadro. Tenemos el sistema público y que atiende a un grupo y aquí vemos el grupo de población que tiene una cobertura de seguro de salud. Hay algunos que tienen su deducción, pagan con deducciones del salario, o entonces el otro grupo, el más pequeño, viene dentro de la financiación de gastos familiares en el sector privado. Entonces, ¿cómo nosotros conseguimos proporcionar esto a pacientes que no tienen este soporte de del sistema público? Entonces, lo que tenemos hay una cobertura que se hace a través de la financiación de la industria farmacéutica o hay acuerdos directos y también proyectos de investigación centrados en pacientes del MC hechos por organizaciones sin ánimo de lucro o por centros de investigación, centros de estudio nacionales. Y entonces empezamos a investigar para definir los mejores, eh, las mejores pruebas, los mejores testeos posibles y para buscar también un modo de estandarización. Entonces hicimos trabajos y estudios en el Princess Margaret Cancer Center y la jefa del departamento era Susanne Tamelheit. Y entonces a partir de ahí empezamos a seguir las recomendaciones para la estandarización de los pacientes. Después de eso, nos sumamos a la escala internacional con otros países de Latinoamérica. En 2008 entramos en el programa de estandarización global sin que eso representara un coste para los laboratorios, sobre todo para los laboratorios de países en desarrollo. Y después trabajamos también con los factores de la cuestión financiera. La Argentina hoy sigue un programa de normalización que es dirigido por Michele Bianchini y tenemos este programa nacional que involucra a muchos laboratorios en Latinoamérica: México, Chile, Perú, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Colombia, Brasil, Uruguay y Argentina. O sea, hay 8 laboratorios en Latinoamérica y los laboratorios de Argentina. Y eso es importante considerar, como ya se mencionó aquí, el factor de conversión y la renovación de este factor de conversión.
algunas soluciones que fueron identificadas y fueron identificadas en estos proyectos, con también el soporte financiero de Novartis en algunos casos y la cuestión de la monitorización, por ejemplo, y las pruebas de mutación no representan coste para los pacientes. Y aquí tenemos algunas presentaciones y trabajos hechos por colegas de Argentina y de Latinoamérica. Y actualmente los estudios de detección de mutaciones en Argentina son realizados por 6 laboratorios. Tenemos el centro Rossi y otro privado en Córdoba y en Rosario. Y el objetivo es identificar las primeras señales de recidiva. Esta diapositiva nos demuestra cómo se aplican, se usan los recursos financieros para la monitorización molecular. Y el último es la parte con menos cobertura, los estudios moleculares, pero hay esfuerzos concentrados para realizar estas pruebas en lo que se refiere a los pacientes de LMC. Gracias, fascinante. Y ahora queríamos oír sus reflexiones. En primer lugar, me gustaría darle la enhorabuena a Isabel y a su equipo por estas acciones proactivas que buscan la normalización y el trabajo con laboratorios internacionales y para buscar recursos que no estaban disponibles antes. Son muy activos en este trabajo. Entonces, este es mi primer comentario, que sigan con su buen trabajo y también esto incluye otros grupos fuera de Argentina. Sí, hay mucho que aprender de esa experiencia. Denis, sí, enhorabuena también por este esfuerzo tan productivo y esta colaboración de largo plazo. Sí, muchas colaboraciones aparecen y cómo esto se compara a su experiencia en Brasil. Yo creo que a lo mejor Israel se fue a buscar una taza No, aquí está Israel. También quiero darle la enhorabuena a Isabel. Ella es un trabajo muy bonito que empezó cuando estuvimos juntos en Toronto hace muchos años. O sea, es un trabajo increíble lo que usted y su equipo han desarrollado. El comentario que me gustaría compartir es que parece que Novartis tiene más solidaridad con Argentina que con Brasil, quizás por el programa de Novartis en Brasil va a terminar en diciembre y entonces vamos a perder muchas pruebas PCR y mucha monitorización porque muchos pacientes se quedarán huérfanos de las pruebas en este caso. Bueno, vamos a ver qué es lo que se puede hacer sobre estas pruebas de reacción en cadena. Isabel, ¿podemos seguir? Y entonces lo que preguntamos sobre cómo se puede llevar a cabo los KDs, los dominios de quinasa en Argentina, y tenemos aquí números de mutaciones identificadas, y estos son los métodos que utilizamos para este trabajo. Pacientes que tienen sospecha de recidiva. Y entonces intentamos desde el comienzo en Argentina en organizar, el Fundaleu organizó
seminarios con, con tres objetivos: diagnóstico, monitoreo de la respuesta molecular y los informes, y también los estudios mutacionales. El segundo objetivo fue la interacción entre los hematólogos y los laboratorios, tanto en nuestro país como en Latinoamérica, y también aprender a incorporar estos setups, estos montajes la reunión de expertos, si están internacionales, que hemos invitado: Susan Broford, Nicholas Cross, Simona Soverini, y tenemos aquí el equipo y como expertos locales. Esta actividad fue realmente muy interesante y logró desencadenar muchas mejoras en nuestro protocolo de actuación. También hicimos esta revisión de las recomendaciones de la metodología para armonizar la metodología para el análisis de mutación hecho, y esto se realizó, lo llevaron a cabo nuestros colegas. Además, hay recomendaciones también para las definiciones normalizadas de las respuestas moleculares profundas en este caso, y esas recomendaciones se llevaron a cabo por Bruce White y su equipo. Y el último año hubo una actualización de recomendaciones laboratoriales que se realizadas por la Red Europea de Leucemia. Entonces, es una publicación muy bonita. Los retos que tenemos identificados son la implementación de abordajes basados en la secuenciación de nueva generación y pruebas de las pruebas de mutación de determinados genes tienen que abordar estos retos que hemos identificado, y hay que buscar caminos para que las muestras puedan centralizarse en laboratorios de referencia. Y esta idea de la implementación del sistema de secuenciación es bastante desafiadora en estos países en desarrollo, en función de las tecnologías nuevas que son necesarias. Y por eso la colaboración con los expertos es clave para esta normalización de los laboratorios y para garantizar pruebas de alta calidad. Entonces, ¿cómo se puede identificar a un laboratorio de pruebas de mutación si no podemos montar uno? Entonces tenemos algunas posibilidades: enviar las muestras dentro del país para otros laboratorios dentro del país o para un laboratorio internacional siguiendo las regulaciones sanitarias locales. Entonces hay la cuestión, hay requisición, hay que requerir muestras, hay que definir la extensión de la cobertura y la extensión también de la cobertura del seguro. Y con todo esto, creemos que vamos a llegar a una nueva era de innovación en las pruebas de mutación. Entre 2000 hasta 2040, la etapa de innovación tiene que superar este reto sobre la secuenciación de las mutaciones y de otras cuestiones que se puedan identificar y que pueden influir en el seguimiento de los pacientes. Es importante tener objetivos específicos definidos para los aspectos financieros y de el soporte financiero y la expertise
en las pruebas mutacionales. Eso sería muy conveniente para países en desarrollo y por eso eso es importante. Y dicho esto, me gustaría hacer un homenaje a todos los pacientes y también agradecer a la Fundación ICM y el tiempo dedicado y el entusiasmo constante para lograr este conocimiento profundo. Y por ello me gustaría agradecer a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Isabel, fue una presentación fantástica. Qué inspiración para todos los otros centros. Bueno, muchas gracias, felicitaciones. Han pasado desde la prueba de PCR a la secuenciación Sanger y ahora la de próxima generación. Realmente estoy impresionado. Felicitaciones. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Algo que pensé que es una buena idea tener monitoreo centralizado para las nuevas técnicas y hay que tener en cuenta que la calidad de la muestra sigue siendo muy importante. Necesitamos muestras de muy buena calidad para QPCR. También necesitamos buenas muestras para las pruebas, buenas muestras para las pruebas de mutación que llegan al laboratorio central y estabilizarla en el centro de recogida antes de enviar al laboratorio, que debe hacerse lo antes posible. Israel. Nada para declarar. Felicitaciones, Isabel, por este trabajo sorprendente que el grupo de ella realizó en Argentina. A ver si algo más surge en el chat, comentarios, preguntas. Felicitaciones, Lilian. En caso de considerar el uso de asciminib como terapia de primera línea, ¿recomendaría tener el estudio mutación en el centro de Miristiol ya disponible? Bueno, sí, se muestra el estudio de Miristoil que hay 7 casos que desarrollaron mutación, pero no sé si podemos capturar los clones tan pequeños al comienzo, al inicio de la leucemia. Entonces, no se recomienda ningún tipo de prueba de mutación al comienzo. Entonces, el sitio de Miristoil no es una excepción, pero en el momento del diagnóstico, antes de pasar al tratamiento, ¿verdad? Sí, Isabel, ¿algún comentario final? Creo que tenemos que desarrollar un análisis, una prueba para cubrir el sitio, el dominio Miristoil de la proteína y la información es escasa respecto de las mutaciones en esta región. Entonces estamos tratando de tener la mejor prueba, ¿no? Análisis para estas detecciones. Hoy en día no podemos realizar esta prueba, pero estamos aprendiendo y vamos a desarrollarla pronto, porque la Siminib acaba de comenzar, ¿no? Su repetir que no hay rol para la prueba de mutación al comienzo, pero
Las mutaciones del sitio de Myristoyl pueden ser detectadas por la secuenciación de Sanger. Pueden ser ajustes que se necesite para encontrar la ubicación, ¿no? Para ser más abarcativo, pero la mayoría son detectables por las técnicas estándar, sí. Si no hay más comentarios o preguntas, podemos cerrar. Muchísimas gracias, doctora Isabel Giere, por su experiencia, nos ha inspirado, ha sido fascinante. Muchísimas gracias, profesora Sue Branford, profesor Dennis Kim, doctor Israel Bendit. Muchísimas gracias por compartir vuestras experiencias. Muchísimas gracias al público por comentarios y preguntas. Si tienen preguntas, comentarios, me los pueden enviar y los remitiré a nuestros expertos. Eso es todo. Muchísimas gracias. Obrigada. Thank you. Enviaré las grabaciones y visite nuestro sitio web y el centro de conocimiento que tiene tanto conocimiento y me pueden contactar en cualquier momento que necesiten ayuda con algún tema relacionado con la LMC. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.